Así comienza Argumentos, donde la mirada constructiva y propositiva se la hacemos absolutamente a todo hecho con la intención de avanzar en una realidad que muchas veces pareciera asfixiarnos. Hoy vamos a recorrer esos argumentos que acompañaron temas álgidos. La economía, con sus aristas destacadas de estos días, el salario mínimo, la inflación desmedida, pasando por la dolarización y también el conflicto parlamentario. Soy Marayira Chirinos, nuestra etiqueta del día de hoy, Argumentos Venezuela. Sean todos bienvenidos, acompáñenos. Los argumentos económicos se cruzan, se encuentran, se contradicen también, y la situación, lejos de solventarse, pareciera más bien asfixiarnos cada día más. Esta semana, a propósito del aumento del salario mínimo, se activó este tema con bastante fuerza en pantalla de Globovisión. Entre los argumentos surgió el tan polémico tema del petro, por ejemplo, que a decir del diputado por el PSUV, Ángel Rodríguez, es una moneda que tiene respaldo en las reservas de hidrocarburos, y que le genera suspicacia el hecho de que al estar este rubro respaldado por el petro, el dólar es el que aumenta abruptamente. Él lo atribuye a un saboteo de la economía nacional. ¿Cuáles fueron los argumentos? Con él comenzamos. Un problema serio económico de confiscación de bienes, de confiscación de recursos, de saboteo económico, de paralización de transporte de las grandes navieras del mundo que no quieren hacer ningún tipo de negociación con Venezuela porque van a ser sancionadas. ¿Qué opinas ahora, en esa situación hay que ver cómo ayudamos, en las circunstancias en que estamos, a resolver los problemas que tienen los trabajadores. Por ejemplo, la dinámica con el petro en diciembre. ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay que preguntarle a los economistas nuestros por qué ese dólar de 40 llegó a 80. ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué ley económica dice que eso puede resolver, que eso es así? No estabas utilizando bolívares, estabas utilizando un petro. Bueno, economistas venezolanos se consultó en Globovisión. Por ejemplo, José Ignacio Guarino dio argumentos que en cierta medida responden a las inquietudes en torno a la dolarización informal en Venezuela y a la aparición del petro, que aclara no tiene mercado secundario. Sin embargo, cerrando el 2019, el gobierno lo convierte en un instrumento de pago. Su explicación aquí la tenemos. Esa podría ser una de las medidas correctas cuando tienes hiperinflación. Te atas a una moneda fuerte, lo que está pasando en Venezuela con la dolarización, haces una reconversión monetaria, se hizo en agosto, la más reciente, en agosto del 2018, y como tercero buscas una nueva moneda, que quizás pueda ser lo que está pasando con el petro. La criptoeconomía llegó al mundo para quedarse, nadie puede renunciar a eso. Pero el petro como tal, como instrumento financiero, ¿de qué carece? Y esto no tiene por qué hacer molestar a nadie, ni siquiera a los ideólogos del petro. El petro no tiene mercado secundario. ¿En qué se convirtió el petro en el mes de diciembre? Hace un año, año y medio, como salió citado hoy en una entrevista que me hicieron en un diario de circulación nacional, el petro nadie lo quería. O sea, la gente lo veía más con dudas que con certezas. En diciembre, ¿en qué se convirtió? En un instrumento de pago, pero es un instrumento... Ajá, pero ¿cómo lo vende el gobierno? Y es el rol que le corresponde, además, como parte de la solución a los problemas económicos. Aunque el contraste es bastante fuerte con respecto a la explicación de economistas opositores, Francisco Torrealba, diputado por el PSUV, también aquí en Globovisión, habló sobre los múltiples esfuerzos que se han hecho para tratar de equilibrar el poder adquisitivo. Así lo dijo. Los esfuerzos inmensos que se hacen para tratar de equilibrar un poco el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras van a resultar siempre insuficientes mientras estemos en medio de un ataque permanente a nuestro signo monetario y mientras estemos en un ataque permanente a nuestro país. Sacando muchas cuentas y haciendo grandes ajustes, tú logras de repente desde el Ejecutivo Nacional hacer un aumento y luego sin sacar ninguna cuenta y sin ningún tipo de esfuerzo y más bien con placer, el placer de hacerle sentir dolor al pueblo venezolano, un par de personas se sientan tras una computadora, elevan el costo de las divisas y luego entonces termina diluyéndose prácticamente eso que se anuncia. ¿Esfuerzos insuficientes? Sí, lo reconoce el propio Torrealba. Pero hay que ponerle la lupa siempre a las recomendaciones también. Vengan de donde vengan.
Y por eso vamos a volver al argumento de José Ignacio Guarino, cuando insiste en la instalación de una mesa de concertación económica, importante eso, clave, donde participen todos los factores políticos. Primero, para el Estado, que nos guste o no nos guste, según sea la tendencia y parcialidad política que tenga cada uno, aquí estamos hablando netamente técnico, el Ejecutivo Nacional, y lo estamos diciendo hace muchísimo tiempo, tiene que llamar a una mesa de negociación y concertación económica. Le guste la persona que esté en aquella mesa sentada o no, cual sea su tendencia política e ideológica. Y entonces el Ejecutivo Nacional tiene que hacer una gran concertación porque la economía nos pega a todos. No es solamente al que es chavista o al que no es chavista, y todos lo estamos viendo. También hay recomendaciones desde el gobierno para el gobierno. En primera página, con Francisco Torrealba, él reconoció las deficiencias existentes en el aparato productivo nacional. Él lanzó una suerte de recomendación. Vamos a escucharlo. Allí también hay que sumar, y lo digo porque no podemos sacar del discurso este tema, lo relativo a la producción. Definitivamente la clase obrera venezolana tiene que enrumbarse hacia perfeccionar los mecanismos de maximizar los niveles de producción y elevar los niveles de la calidad de lo que se produce. Está muy claro que mientras más se produzca, con mayor facilidad vamos a tener abierto el camino para salir de la crisis económica que tenemos en la actualidad. Es decir, no es solo importando, porque además para importar se necesitan divisas y bueno, en medio de un bloqueo te niegan el acceso a las divisas como país, por eso no te dejan exportar petróleo. ¿Y qué hay de los ciudadanos en general, quienes no están familiarizados con el tema de las inversiones y además a quienes se nos diluyen los bolívares en horas? Un breve argumento sobre eso acompañó el análisis de José Ignacio Guarino. La inversión en Venezuela, la cultura económica, la cultura bursátil y la cultura financiera. Y no es un mito. Con 16 bolívares soberanos tú te puedes convertir en un inversor y comenzar a proteger esos bolívares y comenzar a rotar esos bolívares. Porque si algo es cierto en Venezuela es que el modelo rentista petrolero, donde papá Estado todo te lo daba, eso se acabó. Inclusive estamos viendo, y tú que eres experto o eres un experto en ese tema, parte de esos temas, lo que está pasando con el conflicto bélico internacional y los precios del petróleo. Así suba a los niveles que pueda subir el petróleo. Nuestra producción no da para poder generar dinero. Exactamente. Claro. ¿Y cuánto tiene que ser el precio y el equilibrio entre precio y producción para que el flujo de caja de Venezuela sea acorde para volver a años anteriores y que la sociedad venezolana tenga la inversión social y los beneficios que en algún momento pudo tener? Cuán interesantes fueron todos estos argumentos. Antes de ir a la pausa, queremos destacar uno que aporta además, es el reconocimiento por parte del gobierno del esfuerzo de muchos empresarios privados. Decía que es interesante porque rompe con ese ataque casi consuetudinario. Francisco Torrealba fue quien lo dijo. Y sí es cierto que hay una cantidad de empresarios que no son nacionalistas y que no quieren en este país, que han paralizado sus industrias, que han paralizado sus empresas, pero también hay que decir, en honor a la verdad, que la mayoría de los genuinos productores en Venezuela se han quedado con sacrificio, parir, como decimos aquí en lenguaje coloquial criollo, parir alternativas que les permitan mantenerse activos. Y yo conozco muchos empresarios, pues siendo del mundo de los trabajadores, nos relacionamos con los patronos empresarios, públicos y privados, muchos empresarios privados que están haciendo grandes esfuerzos y que son víctimas también, por cierto, hay que decirlo, yo no represento a los empleadores, obviamente, no represento a los empresarios, pero como los conozco debo decir que sé que ellos también padecen las consecuencias del bloqueo criminal. Sé que ellos también, sin ser afectos al gobierno, están siendo objeto de medidas que se implementan desde los Estados Unidos de Norteamérica a petición de los políticos de derecha venezolanos. ¿Qué podemos concluir de todo esto, de esta primera parte? Pues que la fórmula indispensable, y en esto coinciden muchos factores de gobierno y de oposición, es que la concertación, ponerse de acuerdo en temas clave, porque al fin y al cabo es desafío de todos los venezolanos, sin distinción de ideología, sacar al país adelante. Este tema es parte de lo que queremos abordar a lo largo de todo este programa. También el conflicto parlamentario es parte de los argumentos que hoy vamos a escuchar acá. La etiqueta es Argumentos Venezuela, nuestra cuenta en Instagram, Argumentos GB, también para Yira Chirinos, estoy en Instagram. Pausa y ya volvemos.